Polémica ha generado la designación del ex intendente de la región del Biobío y ex diputado de la UDI, Jorge Ulloa, como nuevo embajador de nuestro país en Paraguay. De hecho, la Asociación de Diplomáticos de Carrera cuestionó la nominación. Para hablar del tema nos acompaña justamente el presidente de esta asociación, Mauricio Gutiérrez. Mauricio, bienvenido a Canal 24 Horas. A ver, ¿por qué la molestia? En el fondo, partamos un poquito por la molestia, ¿cómo se justifica, por qué se genera? En primer lugar, gracias por tu invitación. Consideramos que el nombramiento del exdiputado y el ex intendente Ulloa generó cierta molestia y también molestia sorpresa. ¿Por qué? Porque se trata de una embajada como la de Chile en Paraguay, en la que tradicionalmente siempre ha sido ocupada por diplomáticos de carrera. En este sentido es bueno hacer la diferencia entre diplomáticos de carrera y lo que nosotros consideramos como políticos, o sea, embajadores de carrera, perdón, y embajadores políticos. Pero siendo los de carrera. ¿Está establecido más o menos por costumbre, más que por costumbre? Oficializado? Exactamente, claro. Porque ustedes saben bien que la designación de los embajadores y de los ministros plenipotenciarios depende exclusivamente del presidente de la República. Yeah. De esta manera, como asociación, siempre hemos tenido, con Piñera 1 incluso, y con el gobierno de Bachelet 2, una especie de acuerdo tácito en el cual el 80% de los embajadores son de carácter de carrera y el 20% de carácter político. O sea, no es una molestia por el nombramiento de Ulloa en particular, sino el hecho de que se la haya puesto en esta embajada, o ambas cosas. La molestia es, por un lado, lo que tú mencionas bien, pero por otro lado es que nosotros consideramos que lamentablemente no es una práctica de este gobierno, sino que una práctica que se ha venido desarrollando por diferentes gobiernos, el anterior del anterior también, en el cual se consideran algunas veces a las embajadas como premios de consuelo, si se quiere, para excongresistas o políticos que no se quiere ver en el país o que de alguna manera han tenido un mal desempeño. No me refiero al caso particular del exintendente en ningún caso, pero de alguna medida la gente, los diplomáticos de carrera, resentimos un montón eso. Porque una embajada, en el fondo, un embajador es la persona que habla por Chile en el exterior. En ese sentido, nos parece súper inconveniente que se considere a una persona que puede tener competencias para ciertos temas. En el caso personal particular del ex intendente Ulloa, puede tener competencias legítimas para ciertos temas. Fue intendente, fue un político destacado en cierta área, pero la carrera diplomática y el puesto de embajador exigen competencias. O sea, no se respeta esa carrera diplomática. Hay ciertos criterios, a lo mejor técnicos, vinculados a esa carrera diplomática que se debiesen considerar en general a la hora de escoger un embajador. Exactamente. Yo te pongo un caso. ¿Qué le digo yo, como presidente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera, a los más de 500 postulantes que en estos meses están tratando de aplicar a la Academia Diplomática de Chile? El concurso de admisión a la Academia Diplomática de Chile probablemente es uno de los más exigentes de toda la administración pública. Postulan 500 personas y quedan 15, donde te hacen pruebas de economía internacional, derecho internacional, relaciones internacionales, y luego si eres aprobado tienes que estar 2 años en la academia. Si apruebas esos 2 años, entras al Servicio Exterior de la República, donde tenemos que estar entre 30 y 40 años haciendo carrera para recién después, en el último grado de ministro consejero, ser quizás considerado o no para el cargo de embajador. Yo no digo que todos los nombramientos de embajadores sean de carácter para políticos, porque hemos tenido en este gobierno nombramientos no menores de embajadores de carrera, pero sí nos parece que este nombramiento es una señal que no va en la dirección correcta. Yo escuchaba tu respuesta anterior. Derechamente, ¿es una práctica que muchas veces a políticos se les manda ciertas embajadas para mandarlos lejos? Puede ser o no, digamos, dependiendo de la Pero es algo que puede ser para mandarlos lejos o puede ser también como una especie de premio de consuelo por haberlos desvinculado de otras carteras también. Pero claro, lo que nos duele a nosotros, y en realidad frustra un montón, porque en el fondo el rol del embajador es súper importante afuera. Estamos hablando, en el caso de Paraguay, de una embajada altamente relevante. Y no solamente Paraguay, sino que cualquiera, como para que la autoridad o quien sea en este gobierno, el anterior y el anterior, la considera una especie de vamos a mandarlo embajador porque en el fondo no es importante. Entonces, si queremos tener una política exterior de verdad, profesional, como la tienen países de la región, Brasil, Perú, en Europa la tiene España, donde casi el 100% de sus embajadores provienen de la carrera diplomática. Son contados con los dedos de la mano, en Brasil, por ejemplo, los casos de embajadores que no provengan de la carrera. Entonces, nosotros si queremos tener un Estado moderno,
tenemos que necesariamente compararnos con los mejores. Sí, ¿y qué crees que es lo que influye en que acá, porque este tema lo hemos discutido muchísimas veces, no es primera vez que está ahí en el centro del debate, ¿por qué se seguirá dando esta práctica? ¿Tendrá que ver también con lo que dicen algunos? Bueno, la idea de escoger un embajador que sea de confianza del presidente de turno. Nosotros no cuestionamos en ningún caso la potestad constitucional del presidente de la República, que está establecida así. O sea, el presidente de la República tiene la potestad absoluta para nombrar embajadores donde sea, digamos, ya sean que provengan de la carrera diplomática o no provengan de la carrera diplomática. Lo que nosotros pedimos es algo bien sensato en realidad, y que es incluso de perogrullo, que si el Estado de Chile a sí mismo se da un sistema de carrera, en el cual se hace uno de los concursos probablemente más exigentes de toda la administración pública, con un filtro, ya les comenté, eran 500 personas, quedan 15, se les hace capacitar, se les hace establecer una red de contacto por más de 30 a 40 años, lo lógico, incluso para el buen funcionamiento del Estado, es que esas personas sean las más capacitadas o las más preparadas para acceder a estos puestos. Mauricio, ¿cuáles son, tú mencionabas que de alguna forma el 80% a funcionarios de carrera, 20% a políticos? ¿Cuáles son, derechamente, dentro de estas relaciones tácitas de costumbre, las embajadas que ustedes dan por perdidas? Que en el fondo es muy difícil que vaya a acceder un diplomático de carrera a esas embajadas. Ninguna, en realidad. Nosotros tenemos las capacidades y las virtudes. No, sí, pero en el fondo, pero políticamente, si lo aplicamos un poco a la realidad, tú dices, a ver, ¿hay alguna embajada, por ejemplo, que nunca la haya ocupado un diplomático de carrera? No, todas sí. Se han ocupado en algún momento por diplomático de carrera. ¿Pero cuáles son más difíciles, en el fondo, llevando quizás no tan... Quizás las embajadas más sensibles políticamente hablando, por ejemplo. ¿Argentina? ¿Estados Unidos? Estados Unidos en este momento está el embajador Silva, que fue diplomático de carrera, fue ex subsecretario y ahora está España, por ejemplo, Madrid. España está ahora el ex ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero. Pero estuvo en su momento un diplomático de carrera nuestro, hasta antes que llegara Ampuero. Y ahora en el puesto de la embajada nuestra en Paraguay también había un diplomático de carrera que, bueno, tuvo que ir a otra embajada. ¿Argentina es más complicado? Quizá haya habido menos... Argentina es un puesto, digamos, sensible por la relación. Obviamente nosotros hemos tenido diplomáticos de carrera en Argentina. El actual representante de Chile en Naciones Unidas, Milenko Skognic, fue embajador en Argentina durante Piñera I. O sea, no hay lugares vedados de alguna forma. No hay lugares vedados, digamos. Pero el caso puntual es este. Es decir, a veces cuando pasan estos casos en los cuales hay que dar premios de consuelo, duele que se considera Cancillería o estos puestos como una especie de compensación. Porque no es compensación, esto es alta política. Y ahí los que tienen que ser embajadores son los mejores. Y repito, yo no dudo en ningún caso de las credenciales del ex intendente Ulloa, que las debe tener seguramente. Pero aquí estamos hablando que va a hablar por Chile afuera. Y hay gente altamente preparada en Cancillería. Sí. ¿Cuál es el riesgo de que se escoja a alguien que no tiene esta carrera diplomática en una embajada? En la embajada afuera, bueno, la gente un poco desconoce lo que se hace en la embajada, pero los diplomáticos de carrera trabajamos fundamentalmente en 3 áreas afuera. Una, las embajadas, de relaciones políticas con el otro Estado. Otra, la consular, básicamente la atención de chilenos en el exterior y de extranjeros que quieren venir a Chile. Tenemos el caso ahora de la migración venezolana, la haitiana, tenemos cónsules de carrera, nuestros trabajando ahí. Y también en misiones multilaterales, donde tenemos que coordinar el trabajo de muchos ministerios que quieren relevar sus temas en Naciones Unidas, en Kenia, en Nairobi, en Ginebra, por ejemplo, en varias partes. Por lo tanto, para ser representante de Chile en esos puestos, ser embajador, el cónsul tiene que ser siempre de carrera, digámoslo así, para que la gente entienda. Pero el embajador puede ser político. Pero para acceder a esos cargos nosotros tenemos la certeza absoluta de que se requiere tener cierta experticia. Y la experticia la da precisamente la carrera que durante 30 o 40 años tú tienes que realizar afuera, donde estableces redes, sabes los códigos diplomáticos, cómo transmitir mensajes, cómo recibir mensajes. Y en ese sentido es súper importante tener algo en consideración, porque de repente se nos estereotipa mucho como que pasamos en cócteles y cosas de ese tipo, pero se crea una caricatura es una del caricatura funcionario diplomático que uno va a ciertas embajadas y es la Dolce Vita. Pero no es así. Porque cuando tú transmites los mensajes, por ejemplo, en esa instancia, cuando tú recibes mensajes en esa instancia que luego transmite a la capital y la capital te da instrucciones en ese sentido. Por lo tanto, no es menor, digamos, el trabajo que se hace en esta instancia, que pueden parecer, tal como tú indicas, caricaturescas, pero que en el fondo son sumamente necesarias. Pero puede ser que a veces se piense que hay países con los cuales va a haber menos conflicto o menos situaciones complejas que enfrentar. ¿Qué ocurre puntualmente con el caso de Paraguay? No, Paraguay es un país que parte del Mercosur, un país altamente sensible para nosotros y
Y claro, siempre, o tradicionalmente había sido servido por un embajador proveniente de la carrera diplomática y nosotros tenemos la confianza de que este va a ser una nominación que en el fondo va a ser la excepción dentro de las que vienen a futuro, porque también se ha nombrado dentro de este gobierno embajadores que provienen de la carrera. ¿Han podido plantear este tema directamente, no sé, con el ministro de Relaciones Exteriores, el reclamo, la queja? Sí, más que la queja por el caso yo al ministro, al cual ya le hemos pedido una audiencia, es tener claridad o de alguna manera tener cierta certeza de cuáles van a ser los parámetros de los próximos nombramientos. ¿Quedan otras embajadas pendientes, por ejemplo, que a ustedes les sean sensibles? Todas para nosotros son sensibles, ¿Sí? pero... ¿Alguna en particular? En el caso de Paraguay quizás ustedes hubieran reaccionado distinto, hubiera sido, por ejemplo, una vacante en Argentina, me imagino. Lo que pasa es que la de Paraguay no la esperábamos porque había un diplomático de carrera sirviendo. Entonces eso fue la sorpresa también. O sea, estando un diplomático de carrera sirviendo, supuestamente no estaba vacante el puesto. No había una vacante. No había una vacante. Por eso ¿Cuánto tiempo alcanzó a estar? Desconozco el tiempo, pero por lo menos unos 3 años, digamos. Mauricio Gutiérrez, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.